Hola y bienvenidos a Cebreros. En este municipio de apenas 3.000 habitantes en la provincia de Ávila tiene su semilla una de las épocas de mayor progreso de la historia de España. Porque aquí, en 1932, nació él, Adolfo Suárez González, el artífice de la transición española y del mayor periodo democrático de nuestra historia. Comienza nuestro paseo por Cebreros, comienza nuestra visita al Museo de la Transición y de Adolfo Suárez y a su casa natal. Y comenzamos nuestro paseo justamente aquí, en el número 54 de esta calle, porque aquí nació Adolfo Suárez. Nos acompaña Pedro José Muñoz, alcalde de Cebreros. Pedro, ¿cómo recuerdas tú en tu infancia la figura de Adolfo Suárez? Bueno, yo empecé en la actividad política en CDS, por lo tanto es un recuerdo muy cercano, ¿no? Y además en aquella época empecé siendo alcalde, bastante joven, en el 87, y por tanto todo el recuerdo de Adolfo es el de el cebrerillo más ilustre, pero además un recuerdo cercano, porque además él estaba muy encima de los asuntos de su municipio y estaba muy encima de todo aquello que la corporación le pedíamos y nos ayudaba en todo aquello que nos podía ayudar, que fue muchas cosas que se pudieron conseguir en aquel momento. Y luego está la otra dimensión, la dimensión de un estadista, de un líder político que en España lo ha sido todo, que es el líder político durante cuyo mandato como presidente del gobierno los españoles pudimos tener la suerte de tener una constitución que es una constitución de todos, nacida de un régimen que es el régimen democrático, con un reinado como el del rey Juan Carlos I, y una presidencia del gobierno en esa instauración de la democracia y echar a andar ese proceso en torno al consenso que se denominó transición, donde pasamos de un régimen autoritario, de una dictadura, a un régimen plenamente democrático y homologado. Por tanto, estaban esas dos facetas, la de la cercanía por ser su municipio, por tener una relación con él, por ser el alcalde de su partido, y luego ya esa visión de estar hablando con un estadista y con alguien que había hecho grandes cosas y había prestado grandes servicios a nuestro país. Vimos la reacción de todos los españoles cuando Adolfo Suárez fallece, vimos la reacción de los abulenses, una provincia volcada en Ávila capital. ¿Cómo fue aquí en Cebreros? Bueno, aquí fue algo muy sentido, ¿no? Yo además en esa época era ya parlamentario nacional y pude estar durante muchas horas en esa capilla ardiente con el féretro de Adolfo Suárez y pude ver escenas verdaderamente conmovedoras de muchísima gente de todos los sitios y además de mandatarios políticos que lo habían sido en la transición, algunos con una diversidad ideológica tremenda y sin embargo que fueron allí a hacer ese reconocimiento a la figura. Por lo tanto, todo el pueblo es español, prueba de ello que aquello no se pudo ni cerrarla, se desbordó totalmente cualquier previsión en cuanto a la gente que pudo ir allí. Y en el municipio pues la gente fue mucho más sentida, porque aquí está la gente que le conoció, que jugó con él, aquellas personas que en las fiestas coincidieron. Era una familia, aquí sigue siendo, ¿no? Tiene una familia muy cercana y muy querida en esta localidad. Como señalábamos antes, esta es precisamente la casa donde él nació. ¿Qué proyectos tenéis para este edificio? Nosotros aquí, una vez que hemos comprado la vivienda, vamos a consolidarla, rehabilitarla. Tiene una situación interior que requiere una intervención muy intensa. Vamos a hacerla, en una parte importante de la vivienda queremos que se mantenga en lo que puede ser la integridad. Esta vivienda, aparte de vivienda, era el núcleo económico de la familia, ¿no? En esta vivienda ejerció la profesión de procurador, en esta habitación ejerció su padre. El padre de Adolfo era una persona que ejerció como procurador de los tribunales en el Partido Judicial de Cebreros, por eso vino a Cebreros, él era gallego, ¿no? Queremos que eso también esté ahí simbolizado, porque eso es la historia de nuestro municipio. También otra parte de la vivienda tenía un laboratorio porque aquí había una fábrica de alcoholes. Por lo tanto, eso también queremos reivindicarlo, ¿no? Porque eso era el sustento económico de la familia, ¿no? Y luego está el concepto de la familia, el lugar de la habitación donde nació, el salón de la parte de arriba. Toda esta parte de arriba queremos, en su caso, que tenga la mayor integridad posible con relación a cómo estaba, ¿no? Y en el resto, pues queremos que sea un espacio que se pueda utilizar, que se pueda vivir, que la gente pueda sentirle como propio, que podamos hacer aquí exposiciones, que podamos tener aquí reuniones, que puedan albergar trabajos, estudios, divulgación, todo aquello que tenga la función de poner en valor la figura de alguien como Adolfo Suárez. Y a escasos minutos a pie, en un edificio cercano, se encuentra el Museo de Adolfo Suárez y de la Transición.
un espacio que guarda en su interior un túnel del tiempo a través de este proceso y que honra la figura del cebrereño más ilustre. Y a su puerta nos da la bienvenida Cristina Blanco, la gerente de este museo. Este es uno de los lugares más emblemáticos de Cebreros. Para albergar el museo se hizo una obra de rehabilitación y reconstrucción de lo que aquí se conoce como las ruinas de la Iglesia Vieja. Es la primera iglesia que hubo en Cebreros. Cuando se toma la decisión de rendir un homenaje a don Adolfo Suárez, se aúna a esta idea de rehabilitar el espacio buscando fundamentalmente la conservación del patrimonio para el futuro, y también se pretendía que el propio contenedor de la exposición tuviera unas condiciones de dignidad acordes a la figura del presidente. Nosotros a los grupos, a las visitas, les decimos que no van a disfrutar de uno, sino realmente de dos museos. Por una parte la exposición en homenaje a la transición y por otra, bueno, pues este lugar emblemático, el patrimonio cebrereño. Pues ahora, si queréis, nos acompañáis a visitar el interior. Y en cada rincón de este espacio se respira historia, historia tan viva como nuestra democracia. Desde su apertura en 2009 han sido muchos los protagonistas de la transición que han visitado este museo, que rinde homenaje a todos ellos. Y han recordado cada uno de los momentos que vivieron en primera persona, mirando sus fotos, muchas en blanco y negro, y reconociéndose más jóvenes e inexpertos, pero en todo caso con una fe inquebrantable en la democracia. De esta manera, por aquí ha pasado Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación con Suárez, encargado de reconvertir las viejas fuerzas de seguridad de la dictadura franquista. Otro ministro, en este caso de Asuntos Exteriores en el equipo de Suárez, Marcelino Oreja, acudía a su cita con este museo en 2015. El 23 de febrero de 2012 se reunieron aquí los subsecretarios de Estado en el Gobierno provisional, con el abulense Paco Laína, entre otros, para celebrar el 30 aniversario del fracaso del golpe de Estado. También han visitado este espacio padres de la Constitución, como José Pedro Pérez Llorca, que representó en la redacción de la Carta Magna a la UCD. El primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que ocupó dicho cargo entre 1983 y 1995, se sumaba a la lista de personajes ilustres en acudir al Museo de la Transición en 2014. Y todo un expresidente del Gobierno de España, como José Luis Rodríguez Zapatero, recorría sus pasillos y estancias en 2016. Y sin duda alguna, una de las visitas más sentidas a este museo se producía en ese mismo año. Adolfo Suárez Illana asistía al acto de inauguración de los cursos de verano de la UNED, y todos ellos realizaron la visita que comenzamos a continuación. Bienvenidos al Museo Adolfo Suárez y la Transición. Este museo hay que entenderle como un túnel del tiempo. De hecho, lo que vamos a ir es avanzando por el proceso, pero vamos a empezar antes. Empezamos viendo estas imágenes, que son las más antiguas de los archivos de Radio y Televisión Española, y lo hacemos para recordar que en los últimos 200 años de historia del país, cada vez que había habido un cambio político, se llevó a cabo de manera violenta, a través de una revolución o a través de una guerra. Y precisamente el éxito del proceso de la transición política española está en la capacidad de llegar a acuerdos, en que fue un proceso consensuado, en el que todos los líderes políticos de una u otra manera cedieron y de una manera valiente y generosa fueron capaces de anteponer lo que tenía que suceder para el bienestar de toda la sociedad, mejorar, acabar con la anterior dictadura, olvidando una parte importante de su propia ideología. Porque los protagonistas no fueron solo los políticos, el empuje fue de la propia sociedad española, que al ritmo de Jarcha decía aquello de libertad, libertad, sin ir a libertad. El icono del cambio social y del cambio económico, del desarrollismo de los años 60, fue el 600, el primer vehículo que las familias españolas pudieron tener, con el que empezaron a viajar, a hacer turismo interior y también a ponerse en contacto con los turistas extranjeros que llegaban, y que aquello tuvo dos efectos positivos. Primero, las divisas, el dinero que traían a España, que favorecía que siguiera creciendo, pero también el contacto. Los españoles empiezan a estar en contacto con los europeos a través de la llegada de turistas y a través de la salida de españoles que llegan a trabajar. Los años 60 y los primeros 70, que es en los que se sustancia el cambio social, van a tener también un elemento motivador del cambio muy importante en la figura de don Juan Carlos. Cuando es nombrado en el año 1969,
sucesor de Franco a título de rey. Y don Juan Carlos tuvo siempre claro que, aunque había heredado todo el poder de Franco, el país necesitaba abrirse hacia la democracia. El cambio no fue fácil, aunque sin duda alguna el elemento más importante, el que le diferencia de otros procesos, está en haber llegado de forma pacífica, pero empezó también, pues empezaron la época de huelgas, de manifestaciones, y también marcaría la historia de nuestro país durante todo el final del siglo XX, la aparición de la banda terrorista ETA. Cuando ETA asesinó a Carrero Blanco, le sustituyó en el cargo Carlos Arias Navarro, que sería el último presidente del gobierno con Franco y el primer presidente de la monarquía. Con la muerte de Franco, que son las imágenes que son las últimas que vemos en esta sala, comienza realmente la transición política, porque hemos visto que la transición social, es lo que se trata de mostrar en la sala, es previa, y además de ser previa va a ser el motor que empuje el cambio para que ya no pueda haber marcha atrás. Ahora entramos en uno de los dos momentos críticos que vivió este periodo, el túnel de la transición. Una vez que muere Franco y conociendo nuestra historia reciente, los españoles tenían miedo de que el proceso se recrudeciera, que hubiera otro golpe de Estado y hubiera otra, de nuevo, no se desembocara en una democracia, sino en otra dictadura. Por eso este túnel es así como le veis, un poquito velado y oscuro, pero a su vez está presidido por una gran mariposa que simboliza esa metamorfosis de la mariposa, como una sociedad que había vivido durante 40 años en dictadura se transforma de forma pacífica a sí misma y puede volar en libertad. Salimos del túnel inmediatamente porque 2 días después de la muerte de Franco, don Juan Carlos es proclamado rey. Lo hace todavía ante las Cortes franquistas, a pesar de que se había levantado el luto oficial. La mayor parte de los procuradores, no hay ni una sola procuradora, todos son hombres en aquellas Cortes, van rigurosamente enlutados. La nota de color solo la ponen don Juan Carlos, doña Sofía y sus más allegados, que quieren mostrarnos, al elegir doña Sofía ese traje tan de fiesta, tan alegre, que ellos no están de luto. Ellos están alegres porque comienza una nueva etapa para el que es el país sobre el cual ellos son en ese momento ya los jefes del Estado. Un jefe del Estado con muy pocos apoyos, tal es así que a Juan Carlos, por aquella época, le denominaban el breve. Esa debilidad le llevará a ejecutar sus decisiones de manera más lenta y a mantener en la presidencia a Carlos Arias Navarro. En el primer gobierno de la monarquía aparece la figura de Adolfo Suárez, y quizá uno de los elementos más llamativos en esta fotografía del primer Consejo de Ministros, del momento de la toma de posesión, está en la juventud y también en el gesto tan relajado que tiene Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, en este primer gobierno del rey, es nombrado ministro secretario general del movimiento. Es un ministerio que está muy ligado al régimen anterior, pero que le va a permitir conocer muy bien el régimen desde dentro, ganar peso político para así utilizar la propia legalidad para desmontarlo. Va a ganar peso político, va a demostrar su valía, su sagacidad, su valentía, y tiempo después, cuando ya 6 meses después, el día 1 de julio del año 1976, tras bastantes tiras y afloja, el rey consigue que Carlos Arias Navarro dimita, elige a Adolfo Suárez como el nuevo presidente del gobierno. Una decisión tremendamente criticada. De hecho, prácticamente todos los periódicos se mostraron en contra de la decisión y la bolsa se hundió, reinando un sentimiento de incertidumbre. Solo se celebró en Cebreros. En Cebreros sí que se formó una gran fiesta que duró 3 días y todos los cebrereños pues celebraron que un paisano se convertía en el siguiente presidente del gobierno, y lo hacía por elección directa del rey,
sin ningún mecanismo democrático. El rey había hablado en varias ocasiones, tanto ante las Cortes españolas, ante la prensa y también en su viaje a los Estados Unidos, ante el Congreso de los Estados Unidos, de una democracia equiparable al resto de democracias europeas, pero no se convocan unas elecciones. Él no convoca elecciones, sino que elige a Adolfo Suárez, y no lo hace porque en aquel momento no hay ninguna ley que sustente un proceso electoral legal. Así que lo que le pide a Adolfo Suárez en el primer Consejo de Ministros es que se establezca ese mecanismo que permita hacer una convocatoria legal de elecciones. Y así se saca primero en Cortes, primero se aprueba en Cortes y después en referéndum la ley para la reforma política. Una pequeña ley de la que aquí podemos ver un facsímil, solo tiene 5 artículos escritos en 3 folios, con la que se acaba con 40 años de dictadura. Y del único que habla esa ley es de la posibilidad de convocar elecciones generales. Es la llave que permite una convocatoria legal de elecciones para que no se le pueda acusar ni de pucherazo, ni de perjurio, ni de ningún tipo de elemento que sirva, bueno, pues para favorecer un golpe de Estado. Hay que mantener escrupulosamente la legalidad para, bueno, pues que no dar combustible a los posibles golpistas, que en aquel momento todavía pues son muchos por la tradición histórica del país y porque estaban acostumbrados a manejar el poder a su antojo. Aquel referéndum sale adelante, se aprueba de manera masiva, 16 millones de españoles dicen sí al cambio hacia la democracia y queda una decisión clave, y es que no puede haber unas elecciones reconocidas a nivel internacional, incluso reconocidas a nivel interior, si no se permite la legalización de todos los partidos. Así que se toma la difícil decisión, Adolfo Suárez y su equipo toman la difícil decisión de permitir la legalización del Partido Comunista. Así continuamos avanzando por el proceso a través del Museo de la Transición y de Adolfo Suárez. Podemos apreciar los carteles originales que los partidos usaron para pedir el voto. Quiero enseñaros estos escaños, que aquí que los vemos tan desgastados, lo están porque estuvieron muchos años en el Congreso de los Diputados y vivieron los momentos más duros y también más valientes de nuestro proceso de democratización. Así llegamos a aquella convocatoria de elecciones para el año 1977, el día 15 de junio, que después de una masiva participación tanto de electores como de electos, porque fueron muchísimas las listas. Hay que tener en cuenta que los españoles llevaban 41 años sin votar, entonces había muchísima ilusión y todo el mundo participó, presentándose en unas listas, incluso inventándose sus propias siglas o yendo a votar. Vemos toda aquella pegada de carteles, se llamó la sopa de letra por la gran cantidad de siglas de distintos partidos que se presentaron a las primeras elecciones libres en nuestro país después de la Guerra Civil. Y de esta forma, una vez ya convocadas las elecciones que llevan a Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno, pues entramos en la sala más amplia. Si os fijáis, coincide también con la sala central de la ruina de la Iglesia Vieja y es la que está dedicada a la Constitución española. Podemos también disfrutar, ojear, lo hacen muchos de los visitantes, la Constitución. Tanto son ediciones, lo que se conoce como ediciones príncipe, es decir, ediciones de alta calidad que se llevan a cabo desde el propio Congreso de los Diputados, tanto de la Constitución del año 78 como de la famosa PEPA, la Constitución aprobada en las Cortes de Cádiz en el año 1812. Y entramos ahora en el segundo momento crítico que vivió este proceso. Nos volvemos a introducir en un túnel. Después de aprobar la Constitución y tras haberse celebrado también ya
las primeras elecciones constitucionales en el año 1979, tras la dimisión de Adolfo Suárez, cuando se estaba votando en segunda ronda la candidatura de Leopoldo Calvo Sotelo a la presidencia del gobierno, la que se suponía que iba a ser su toma de posesión, entró Tejero con el arma en la mano, gritando aquello de quieto todo el mundo al suelo. Pero en aquel momento Adolfo Suárez, que aún, aunque había dimitido, seguía siendo el presidente en funciones, no se tiró al suelo, no se humilló ante los golpistas, porque consideraba que hacerlo era mucho más que humillar su persona, suponía también humillar a los españoles que habían sido el motor del cambio. Así que esta cortina es la última gran barrera que tiene que superar el proceso de democratización de nuestro país, entendiendo que el golpe de Estado pues puso ya punto y aparte a la transición, entrando ya en una etapa de mayor normalización política. Esta pieza, que os puede parecer muy pequeñita, no es nada insignificante, es una pieza importantísima tanto en el museo como a nivel histórico, porque se trata de la Constitución que los secretarios y subsecretarios de Estado firmaron durante la intentona golpista para demostrar su apoyo a el proceso de democracia en nuestro país. Entonces, bueno, pues es la muestra de que aquel gobierno provisional, que estaba liderado por el también abulense Francisco Laína, Paco Laína, ¿verdad?, como le conocemos en Ávila, pues estaba allí aquella noche reunido trabajando para parar la intentona golpista y no dar ni un respiro a los que intentaban establecer un gobierno militar, poniendo como excusa que el gobierno de la nación estaba secuestrado dentro del Congreso. Ahora sí, llegamos al final del recorrido. En esta zona, que se correspondería con lo que fue el ábside de la iglesia cuando tuvo culto, tenemos la biografía de Adolfo Suárez, también sus fotografías personales, fotografías con todos los líderes internacionales y dos documentos verdaderamente también importantes e interesantes, con las anotaciones de su puño y letra. Concretamente son los borradores, lo que él sustentó en el atril para defender el día 9 de junio del año 1976 el proyecto de ley de asociaciones políticas, que es el que concluye con aquellos versos de Machado, que a su vez nos llevó a nosotros a hacer una exposición con documentos originales de Antonio Machado, y que acaba con el famoso: está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito, hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. Era un gesto increíblemente valiente, porque Machado había muerto en el exilio, de abrir los brazos y dar la palabra a todos los españoles con independencia de la ideología que tuviera cada uno de ellos. Y a nivel político, este otro discurso también tiene mucha importancia, porque es el que, con el que él defiende la cuestión de confianza después de haber pasado la moción de censura unos meses antes, en el mes de mayo del año 80, y es de especial importancia porque aquí Adolfo Suárez defiende su propia política, así que nos permite conocerle un poco mejor. Y obviamente, como habrán adivinado, nuestra visita a este museo no es casual. Este año se cumple el 40º aniversario de la creación de nuestra Carta Magna, un cumpleaños que en el Museo de la Transición y de Adolfo Suárez se está viviendo con especial interés y con muchos eventos especiales. Este año, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución, hemos llevado a cabo dos exposiciones que quizás sean de las más importantes. La primera de ellas, Aprendiendo a votar, es una colección particular en la que se ha recopilado muchísimo material electoral, que encima hemos tenido la grandísima suerte de que finalmente su poseedor ha decidido que qué mejor sitio para que esté custodiado que el museo, así que ahora ya forma parte también de los fondos del museo. Y en este momento una exposición con
con fondos propios, pero muy original, dedicada a las viñetas de la transición. El humor gráfico, ese cambio político y social vivido desde la chispa, la imaginación de las grandes plumas que muchos de ellos, como van a ser Gallego y Rey, siguen siendo hoy referencia en nuestros periódicos. Pero además de exposiciones, en este año se viven multitud de eventos como la presentación de una postal coleccionista de correos con este motivo o el concierto homenaje a Adolfo Suárez bajo el título 40 años de Constitución. Y con él nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado, algunos recordando y otros aprendiendo de uno de los periodos más admirables de nuestra historia. Un hombre sereno y cabal que buscaba para España la libertad. Un camino que, visto desde aquí, puede parecer sencillo e indefectible, pero que allá en los años 70 se intuía incierto y confuso. Ya lo saben, la concordia fue posible.